Hoy les traemos la conmovedora historia de Sombra, una adorable gatita negra con ojos como monedas de oro y un corazón lleno de miedo. En esta encantadora historia, serán testigos del increíble viaje de Sombra, desde ser una gatita tímida hasta convertirse en una valiente exploradora. Cuando una situación inesperada obliga a Sombra a enfrentar sus miedos directamente, descubre una fuerza que nunca supo que tenía. Así que acomódense en su lugar favorito, tal vez con su propio amigo peludo a su lado, y acompañemos a Sombra en su aventura. En una acogedora casa en la calle Maple vivía una gatita negra llamada Sombra. Sus ojos amarillos brillaban como monedas de oro, pero a menudo estaban abiertos de par en par por el miedo. Verás, Sombra tenía miedo de casi todo lo que la rodeaba. Temblaba al ver a los perros grandes y saltarines y al oír sus ladridos fuertes. Cuando su familia veía la televisión, incluso el ladrido más pequeño en la pantalla hacía que Sombra corriera a esconderse debajo del sofá, con su pequeño corazón latiendo aceleradamente. Trepar árboles era otra cosa que aterrorizaba a Sombra, mientras que a otros gatos del vecindario les encantaba escalar los altos robles y arces, posándose en las ramas y observando el mundo desde abajo. Sombra prefería mantener sus cuatro patas firmemente en el suelo. Miraba hacia arriba a sus amigos felinos, deseando poder unirse a ellos, pero demasiado asustada para intentarlo. La idea de estar tan arriba hacía que sus bigotes temblaran y su cola se esponjara como un cepillo de botella. Quedarse sola en casa era quizás el mayor miedo de Sombra. Cada vez que su familia tenía que salir, dejándola atrás, ella maullaba lastimosamente y se escondía debajo de la cama. El silencio de la casa vacía parecía presionarla, haciendo que cada pequeño crujido y gemido sonara como un monstruo acechando en las sombras. Se acurrucaba formando una bola apretada, con los ojos cerrados, contando los minutos hasta que su familia regresara. El mundo exterior era una fuente constante de preocupación para Sombra. Mientras que a otros gatos les encantaba tomar el sol o perseguir mariposas en el jardín, Sombra prefería observar desde la seguridad del alféizar de la ventana, las hojas que se movían, los pájaros que piaban e incluso la suave brisa le parecían peligros potenciales. No podía entender por qué alguien querría aventurarse más allá de la seguridad de su hogar. Al caer la noche, los temores de Sombra solo se hacían más fuertes. La oscuridad parecía cobrar vida, llenando cada rincón de monstruos imaginarios. Sombra se acurrucaba cerca de su familia, buscando consuelo en su presencia. Ni siquiera el suave resplandor de una luz nocturna podía aliviar completamente sus preocupaciones. Anhelaba que el sol volviera a salir, ahuyentando las aterradoras sombras que bailaban en las paredes. Una mañana soleada, la familia de Sombra comenzó a moverse de un lado a otro, empacando bolsas y hablando con entusiasmo. «Vamos a visitar a la tía Marta», explicó mamá a los niños. «No se siente bien, así que nos quedaremos a pasar la noche para ayudarla». Las orejas de Sombra se levantaron al escuchar la palabra noche, y una ola de ansiedad la invadió. Nunca había estado fuera de casa antes, y la idea la aterrorizaba. Mientras la familia se preparaba para el viaje, decidieron llevar a Sombra con ellos. «Será bueno para ella», dijo papá, alcanzando el transportín de Sombra. Pero en el momento en que Sombra vio el transportín, salió corriendo. Sus pequeñas patas la llevaron más rápido que nunca antes y se metió en un pequeño espacio detrás de la lavadora. No importaba cuánto la llamara y la persuadiera su familia,
Sombra se negaba a salir. El tiempo pasaba, y pronto la familia tuvo que irse o corría el riesgo de llegar tarde. Con el corazón apesadumbrado, decidieron que no tenían otra opción que dejar a Sombra atrás. «Solo estaremos fuera una noche», aseguró mamá a todos. «Sombra estará bien. Le dejaremos suficiente comida y agua». Cuando la puerta principal se cerró y el motor del coche arrancó, el corazón de Sombra se hundió. Estaba completamente sola, enfrentándose a su mayor miedo. Al principio, Sombra permaneció escondida junto a la lavadora, demasiado asustada para moverse, pero a medida que pasaban las horas y su barriguita comenzaba a rugir, salió cautelosamente. La casa parecía enorme e inquietantemente silenciosa sin su familia. Cada pequeño sonido la hacía saltar. Caminó de puntillas hasta su plato de comida, comiendo rápidamente y mirando nerviosamente a su alrededor con cada bocado. La oscuridad envolvió la casa, y Sombra se encontró enfrentando todos sus miedos a la vez. Estaba sola, en la oscuridad, sin el consuelo de su familia. Su pequeño cuerpo temblaba mientras se acurrucaba en un rincón de la sala de estar. Pero entonces sucedió algo inesperado. Mientras estaba allí sentada, con las orejas alerta y los ojos bien abiertos, se dio cuenta de que en realidad no había ocurrido nada malo. Sombra respiró profundamente y miró a su alrededor. La casa seguía siendo el mismo lugar familiar que siempre había conocido. Los crujidos y gemidos eran solo los sonidos normales de su hogar. Lentamente, se desenroscó de su apretada bola y dio un paso tentativo hacia adelante. Luego otro, y otro más. Con cada paso, se sentía un poquito más valiente. Animada por su pequeño acto de valentía, Sombra decidió explorar. Caminó suavemente de habitación en habitación, redescubriendo su hogar desde una nueva perspectiva. La oscuridad, se dio cuenta, no era tan aterradora como había pensado. De hecho, sus ojos amarillos se ajustaron rápidamente, permitiéndole ver bastante bien en la tenue luz. A medida que avanzaba la noche, Sombra se encontró disfrutando de la tranquila soledad. Jugó con sus juguetes, persiguiendo una pequeña pelota por el suelo y saltando sobre su ratón favorito. Por primera vez, se subió al alféizar de la ventana y contempló el mundo iluminado por la luna, fascinada por el suave movimiento de los árboles en la brisa nocturna. Cuando llegó la mañana, Sombra se sentía diferente. Había sobrevivido a la noche sola y descubierto que no era tan terrible después de todo. Mientras la luz del sol se filtraba por las ventanas, sintió una nueva sensación de confianza. Decidió intentar algo que siempre había tenido demasiado miedo de hacer antes. Se acercó a la gatera en la puerta de la cocina. Con un profundo respiro, Sombra empujó su cabeza a través de la gatera. El aire fresco de la mañana alborotó su pelaje, trayendo consigo los aromas de flores y hierba. Con cautela, dio un paso hacia el jardín. El mundo parecía grande y un poco abrumador, pero también emocionante. Dio unos pasos más, sintiendo la hierba fresca bajo sus patas. Animada por su éxito, Sombra se aventuró más en el jardín. Persiguió una mariposa, riendo por la forma en que revoloteaba justo fuera de su alcance. Incluso se acercó al viejo roble del patio. Mirando hacia arriba a sus robustas ramas, decidió intentar trepar. Lenta, pero segura, se abrió camino hasta la primera rama baja. Desde su percha en la rama, Sombra podía ver por encima de la cerca hacia el patio del vecino. Para su sorpresa, vio al amistoso perro de al lado. En lugar de sentir miedo, observó con curiosidad cómo el perro jugaba con una pelota.
El perro la notó y le dio un suave guau de saludo. Sombra, sintiéndose valiente, le respondió con un maullido. Cuando su familia regresó a casa esa tarde, se sorprendieron al encontrar a Sombra esperándolos en el patio delantero. Corrió a saludarlos, ronroneando fuertemente y frotándose contra sus piernas. No podían creer la transformación de su antes temerosa gatita. Sombra había descubierto su propio coraje y estaba ansiosa por mostrarlo. A partir de ese día, Sombra hizo honor a su nombre de una nueva manera. Ya no era una pequeña sombra asustada que se escondía del mundo, sino una valiente exploradora que proyectaba su propia luz. Disfrutaba trepando árboles con los gatos del vecindario, se hizo amiga del perro de al lado e incluso esperaba con ansias los viajes familiares. Sombra había aprendido que el mundo estaba lleno de maravillosas aventuras y estaba lista para enfrentarlas todas con su recién descubierto coraje.